Ok, buenas noches. Primero, tengo una muy mala noticia. Es más, se la voy a mostrar en pantalla para que vean el calibre de la mala noticia. ¿Ven esta página? La paginita, github.com. Miren el horrible mensaje que tienen arriba. No, eh, realmente yo no veo de que vaya a comercializar tanto la plataforma. De cierta forma, desde hace 4 años, desde que el CEO, que actualmente se va a convertir el CEO de GitHub, agarró Microsoft, hizo unos cambios bastante drásticos en la filosofía comercial de Microsoft y le ha dado bastante impulso a la parte del desarrollo y del negocio de Windows en la parte open source. Entonces, por eso es que Windows se ha vuelto un poquito más estable, está utilizando un kernel de Linux. Eh, Microsoft SQL Server ya corre en Linux. Entonces, varias cositas que él ha innovado, ha caído. No era de esperarse de que lograran vender GitHub o que hubieran adquirido, pero 7.3 billones de razones son suficientes para vender una plataforma, creo yo. Entonces, ya dejando atrás esto, sigamos con la clase. ¿Qué hemos logrado hasta el día de hoy? Vamos a hacer medio repetitivo. Primero, hemos logrado crear un proyecto desde cero utilizando el Express Generator y correrlo. Hemos logrado hacer de que cualquier cambio se cargue automáticamente utilizando Nodemon. Varias veces lo hemos usado ya. Hemos creado un formulario, manipulado las pistas, generado las rutas adecuadas para poder capturar los datos que vienen en el formulario y procesarlos de alguna forma. Luego hemos creado una consulta, o dos consultas hemos creado, que me generan un documento JSON y me devuelven ese documento JSON. Y por medio de Postman logramos probar de que ese documento JSON viene íntegro. El día de hoy vamos a cerrar ya todo el ciclo. Vamos a crear una versión no segura de un API con datos que van a almacenarse en memoria, o sea, no tiene nada de persistencia, para poder demostrar todos los elementos que incurre el crear un REST API de un elemento. Así que necesito aquí que me presten bastante atención. Vamos a crear primero el proyecto desde cero. Express, menos menos HBS, menos menos Git, menos CSS less. Y el proyecto le voy a poner full REST. Eso me va a crear una carpeta llamada full REST, en donde yo voy a ingresar e instalar las dependencias automáticamente. Entonces, cd full REST y le vamos a dar un npm install para instalar todas las dependencias que involucran. Ok, ya se instaló.
Entonces, para correr el aplicativo y verificar de que se está corriendo adecuadamente, vamos a ejecutar nodemon bin www. Le damos enter, me va a ejecutar el programa. Vamos a abrir un web browser, localhost 3000. Vamos a mostrar y ahí está. Welcome to Express, está adecuado. Ok, pregunta hasta aquí. Ninguna, esto ya lo he hecho todos los días desde que empezamos. Ok, segundo paso, voy a abrir una carpeta, una nueva terminal. Hoy voy a trabajar con Visual Code. Ok, aquí tenemos Visual Code y vamos a trabajar directamente en las rutas. Y esta vez vamos a hacer una modificación adicional. Voy a mantener separado lo que es accesos públicos o con interfaz HTML y todo lo que es parte del API lo voy a crear en una nueva ruta llamada API. Entonces voy a crear un nuevo archivo que le vamos a llamar api.js. ¿Ok? Una vez abierto, vamos a aumentar el tamaño. Vamos a ocultar esto. ¿Se ve? Ok. Entonces, en el api.js voy a ocupar primero el express. Entonces vamos a hacer var express es igual a require y aquí vamos a utilizar la palabra express en minúscula. Y luego vamos a poner var router es igual a express punto router. Si se fijan, la mayúscula es importante en la R. Y eso vamos a poner module exports, va a ser igual a router. Ok, vamos a explicar ciertas cosas aquí para empezar, que son necesarias. Node.js, todos los archivos separados los enlaza a través de elementos que se conocen como módulos o módulos. ¿Ok? ¿Qué es un módulo? Módulo es una simple estructura de Node.js en donde yo publico de un archivo la interfaz pública que puede ser utilizada desde otro archivo. Es decir, al exportar router, esta variable está expuesta de forma pública. Yo puedo exportar varios elementos, por ejemplo, puedo hacerle modules.exports.sayHello es igual a una función que haga un alert sayHello y esto va a funcionar. Pero desde otro archivo yo voy a tener que usar var función sayHello por alguna sola es igual a require api.js y después .sayHello. Esa sería la forma de poder interactuar con él. Este no es el alcance, solo es para que medio lo sepan por qué se usan estas module exports. Cuando no se le pone una propiedad a module exports, la variable por defecto es la que se importa directamente. Por ejemplo, aquí require express significa que la variable express que estoy guardando aquí, o el objeto express, es la exportación por defecto de ese módulo. Quitemos esto. Ok, vamos a empezar primero haciendo la declaración del API. ¿Cuáles van a ser las tres cosas que voy a trabajar con el API? Entonces vamos a usar router.get. Voy a obtener
Vamos a darle un get all como ruta. Siempre todas las rutas empiezan con pleca. Y vamos a agregarle una función anónima y esto lo que va a hacer es obtener todos, digamos, los registros de un objeto, de un elemento. Luego vamos a tener router.get, vamos a hacer otra consulta y fíjense en esta ruta en específico. Vamos a darle get y después en una pleca voy a poner dos puntos, voy a dar index. Ya vamos a llegar a explicar esa parte. El método get en una API siempre es para hacer consultas. ¿Ok? Vamos ahora a agregar uno nuevo. Vamos a utilizar el método post. O pongámosle new para que se entienda. Vamos a actualizarlo. Y para actualizarlo vamos a usar el método put. Aquí no ocupa el. Aquí le vamos a poner modify y vamos a mandar del index. Perdón. Ya lo vamos a ver. Y por último, que ese es el método más obvio, ok, y con eso yo tengo prácticamente las operaciones básicas que tuviera con un modelo de datos. Obtener los elementos, obtener un elemento, insertar uno nuevo, modificar uno nuevo o eliminar uno nuevo. En otras palabras, esta es la estructura básica para un CRUD en un API. ¿Ok? Ahora, generalmente el API trabaja con una base de datos, es decir, no es así nomás que vamos a hacerlo en el aire, pero como todavía no hemos visto el componente de persistencia que vamos a utilizar, lo vamos a trabajar en memoria. Entonces vamos a crear un arreglo que va a mantenerme toda la data que voy a manejar. En este arreglo, ¿qué podríamos trabajar? Algo sencillo. Alumnos. Entonces, cuando inicia el programa, lo vamos a manejar como un alumno vacío, una colección de alumnos vacío. Ahora, siempre es buena práctica tener una idea de cómo va a estar estructurado las entidades que yo voy a guardar. Entonces voy a crear una variable que contenga un elemento vacío, es decir, una plantilla del objeto que voy a estar utilizando. Entonces vamos a ponerle un guión bajo alumno. Ustedes que vienen del mundo de Visual Studio en C#, generalmente todas las propiedades o elementos que se empiezan o variables con guión bajo significa que son de un alcance privado, que solo son para ese módulo en específico que se van a usar. Vamos a usar la misma especificación para obtenerlo algo familiar y vamos a crear un objeto JSON tal y como lo creamos el jueves pasado.
y vamos a establecer ciertos elementos básicos. Nombre, lo vamos a dejar vacío. Apellido, lo vamos a dejar vacío. Nombre completo, lo vamos a dejar vacío. El número de cuenta, también vacío, es un texto. ¿Qué más podemos ponerle? Correo y género, pongámosle vacío. ¿Ok? Esa va a ser la estructura básica de lo que yo voy a almacenar. Voy a tratar de trabajar un elemento de alumnos. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué vamos a devolver cuando quiero obtener todos los documentos? Voy a devolver el arreglo alumnos que contiene todas las entidades de alumnos que vayamos ingresando. Entonces, eso es sencillo. Vamos a ponerle aquí y vamos a darle un response.json y de un solo vamos a usar alumnos. ¿Okay? Ahí no hay para dónde. Eso es lo que vamos a devolver. Ahora, ¿qué sucede con este index y el get? Los dos puntos en Express tienen un significado muy específico. Cuando establezco dos puntos index en la ruta, el Express está esperando de que exista un get, pleca y un número. Y ese número o ese valor lo va a asignar en un objeto especial dentro del request y me lo va a devolver para tener acceso a él. No es un parámetro de query, porque si fuera un parámetro de query yo tendría que usar lo siguiente. Digamos localhost 2.3000 pleca API, vamos a utilizarlo, pleca get. Si yo utilizara la forma en como usamos en PHP el periodo pasado, lo que subimos, o lo tradicional que se utilizaba antes de que existiera el concepto de REST, aquí tendría que tener un signo de interrogación, index igual a 0 para obtener el primer elemento, ¿cierto? ¿Ok? Lo que estoy logrando con esos dos puntos index es cumplir con una de las propiedades de REST. ¿Ok? Nosotros estamos siguiendo las reglas y las especificaciones de REST. Y en la REST me dice que en la URI, completamente, en la URI únicamente, se debe describir la acción y el recurso que se debe realizar bajo una entidad. ¿Qué quiere decir esto? De que los parámetros o query parameters, que es el nombre correcto, no son válidos según una especificación REST, sino que los parámetros yo los debo de sacar de la misma URL. Es decir, de que por especificación REST yo debo de estar esperando localhost 3000 pleca API pleca get pleca 0. No hay un parámetro, sino que es la misma URL. 0 significa el índice 0. Si yo quisiera sacar el tercer elemento, sería el índice 2, si existiera el índice 2. ¿Me explico? ¿Ok? Y esa es la especificación REST. En REST no se permiten queries, parámetros por query, solamente elementos en la misma URL. Pero para obtener esos valores dinámicos en la URL sin tener que estar escribiendo cada ruta de forma estática una por una, se utilizan los dos puntos. Eso le dice a Express, ok, esta parte de la URL es dinámica. ¿Qué quiere decir? Que al ejecutar este 2, yo voy a obtener var el index, lo vamos a poner con guión bajo, va a ser igual a el request.params, o un objeto del request, del HTTP request, punto, y voy a utilizar el nombre que yo le estoy dando acá, index. Ahora, aquí voy a tener un error, más que todo, de lógica, no de lógica, sino que de tipo de dato. Los arreglos manejan índices numéricos y todo lo que viene en la URL es considerado un texto. Entonces yo tengo que convertir este valor en un número para poder ser utilizado adecuadamente. Entonces aquí vamos a utilizar
una función llamada parseInt, y el parseInt me va a devolver un entero de ese parámetro. ¿Ok? Luego yo tengo que devolver específicamente el elemento que está. Vamos a hacer una validación primero. Vamos a determinar si el index es menor que alumnos.length. Voy a devolver. Ahí vamos a también validar. Mayor o igual a 0. Estoy restringiendo a que el valor del index sea un valor correcto. No puede ser menor a 0 porque no tengo arreglos de negativo, no existe. Y no puede ser mayor a la cantidad de elementos que contiene el arreglo porque tampoco existe. Entonces, si eso viene y cumple esa condición, le vamos a devolver en el response un JSON donde vamos a devolver alumnos y guión bajo index. ¿Ok? Si no, vamos a devolver un objeto vacío. ¿Ok? Sin nada, nada de datos, un objeto vacío. Inclusive podemos poner aquí algo más cool. Vamos a ponerle error. Le vamos a poner, no sé, encontró el registro solicitado. Un error sencillo. ¿Ok? ¿Pregunta hasta aquí? Ninguna. Ok, cuando se crea uno nuevo, es algo sencillo. Devolvemos el elemento, o sea, capturamos un elemento y cuando viene por método post, todos los parámetros vienen en el body. Y en el body viene en la estructura que se estableció dentro del formulario. En otras palabras, si lo vemos como formulario HTML, todos los names vienen con un objeto JSON, tal como lo vimos la vez pasada. Ahora, lo que voy a hacer es agarrar alumno y combinar alumno con lo que me viene en el body para poderlo guardar. Entonces vamos a venir, ahorita no vamos a hacer ningún tipo de validación, vamos a asumir de que todo viene perfecto y de un solo lo vamos a guardar lo que me viene por método post. Entonces voy a venir y le voy a decir, ok, var new alumno va a ser igual a, y vamos a utilizar el mismo principio de inmutabilidad. Vamos a usar object.assign, que lo que hace es un clon y unión de todos los elementos de un objeto vacío del JSON alumno que está vacío y de lo que venga en el request.body. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a hacer eso? Lo que no se encuentre en el objeto a la más derecha va a unirse con lo que está en medio y después se va a unir en lo vacío. Y siempre va a unir lo que no está, lo va a agregar y lo que ya está lo va a modificar por lo nuevo. ¿Ok? En otras palabras, alumno, que son valores vacíos, los va a asignar todos a un objeto vacío. El objeto vacío va a tener todos los atributos de alumno. Y luego el body, que va a tener los atributos similares o iguales a los del alumno, los que son iguales los va a modificar, le va a asignar el valor que restó, y los que no son iguales también se los va a agregar. Entonces va a haber un merge, o sea, se va a unir todos los atributos de los tres objetos. Luego, una vez creado el nuevo objeto de new alumno, va a venir y a alumnos, que es nuestro arreglo, vamos a hacerle un push, y ese push me va a devolver o me va a agregar en el último índice disponible el arreglo, que es new alumno. Y yo voy a devolver ese nuevo alumno
con el índice que le corresponde. ¿Cómo saco el nuevo índice? La longitud del arreglo menos 1 me devuelve el último índice, ¿cierto? Si yo tengo un arreglo que tiene 5 elementos, ¿cuál es el último índice? 4, ¿ok? Toda la lógica está bien. ¿Ah? No, porque empiezan 0 los índices. ¿Ok? Ahora vamos a devolver ese índice al API. Entonces vamos a hacer un response.json y le vamos a devolver status. Ok. Le vamos a poner el nuevo index, new index. Y mandemos la data. El alumno va a ser igual a new alumno. A ponerlo, a ver si se mira más grande. ¿Ok? Entonces estamos mandando un objeto JSON que me devuelve la operación fue exitosa, cuál fue el índice que se agregó y los datos que se guardaron del alumno. ¿Ok? Una vez hecho todo el merge. ¿Listo? Con esto ya podemos empezar a probar. Ya tengo obtener los elementos, agregar uno nuevo y agregar uno específico. Entonces con esto yo ya puedo empezar a probar el API. Pero para poder probar el API, si se fijan, aquí es salvado, salvado y salvado. Pero en el Express no me va a resultar nada porque todavía para la aplicación el archivo no existe. O sea, ese API.js que acabo de crear todavía no lo he enlazado a la aplicación. Eso lo tengo que hacer. ¿Dónde voy a enlazar ese elemento, este archivo app.js, api.js? Ese lo vamos a enlazar en el archivo app.js, que es el que crea las rutas para el Express. Entonces, voy a darle app.js. Perdón. Observen, aquí ya hay un index que requiere de la carpeta rutas el archivo index. Una variable users que requiere de la carpeta rutas el archivo users. Entonces, aquí vamos a API, vamos a crear una variable API que requiere de la carpeta routes el archivo api.js. Lo podemos dejar solamente API, el JS lo va a asumir. ¿Ok? Luego tenemos el objeto router en donde hemos definido las 5 rutas distintas, el cual ya hemos implementado 3, y esas las están almacenadas en API. Y esas las tengo que utilizar. Entonces, en estas líneas donde dice app.use, pleca, index, app.use, users, vamos a agregar también app.use. Aquí vamos a usar pleca API, coma, API. ¿Qué es lo que hace esto? Le dice a Express, ok, vas a escuchar a localhost 2.3000, pleca API, pleca, y todo lo que siga va a ser manejado por el archivo API. ¿Ok? Y el archivo API me dice que la ruta API, pleca, get all va a devolver todo. API, get index va a devolver solamente el del índice. API, new va a agregar uno nuevo. Modify index, API, pleca, modify index, ya lo vamos a implementar. Y el delete también. En otras palabras, van acumulándose. En app.js le digo, escuche en API, y en API le estoy diciendo, ok, de la carpeta donde estás escuchando, escucha estas rutas. Get, new, modify. ¿Pregunta hasta aquí? Bueno, vamos a probarlo entonces, vamos a abrir Postman.
Vamos a abrir Postman. Ya me va a decir esto que necesito conectar. Sí, no, ahorita no. Acordame después. Ok. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear una nueva ruta. Voy a probar el get. Ok. La URL vamos a utilizar http pleca localhost 3000, que es el puerto que se está trabajando. Pleca, en el appjs definimos app.use API. Entonces, la pleca va a ser API. Pleca, y en el api.js la primera ruta que definí para obtener todos los documentos es getAll. Entonces, con esto, si yo le doy a send, por los momentos, como no hay nada en memoria, me debe devolver un arreglo vacío. Y, en efecto, me devolvió un arreglo vacío. No hay nada de documento. ¿Ok? Ahora vamos a probar la siguiente ruta. Si quieren voy a cerrar todas estas para... Entonces, no las necesito. Ok, así se ve. Ok, tenemos el getAll, perfecto. Vamos a agregar uno nuevo, le di al más a una nueva pestañita. Vamos a agarrar un getAll, o sea, un get y el índice. Ahorita no hay nada en el arreglo, entonces me debe devolver el error. El objeto JSON me dice error, el registro solicitado no existe o no se encontró. Entonces vamos a escribir igual método get, http pleca localhost 3000 pleca API pleca get pleca, y se acuerdan de que en la ruta definimos dos puntos index. Aquí no voy a poner dos puntos index, esto no me funciona aquí. Aquí lo que voy a poner es el valor del índice que yo quiero, o sea, la variable. En este caso quiero el primer índice. Entonces, vamos a probarlo y me tiene que devolver, como no hay nada en el arreglo, error, no se encontró el registro solicitado. ¿Listo? Ahora vamos a venir, vamos a pedir otro, el 1, digamos. Le damos send y me va a devolver exactamente el mismo error porque no hay nada. ¿Ok? ¿Se entiende? Está bien sencillo, ¿verdad? Hasta ahorita. Ahora vamos a probar la ruta, crear una ruta para crear el nuevo usuario. Bueno, el nuevo alumno, perdón. Entonces le damos el más. ¿Qué método está esperando Express? Método get. Para agregar uno nuevo, post. Entonces vamos a seleccionar post. Perfecto. Vamos a poner la URL que se está esperando, que es http pleca localhost 3000 pleca API pleca new. De ahí no hay más nada. ¿Okay? Ahora aquí sí viene la diferencia. Yo tengo que enviar la información al web server. Para enviar la información desde Postman, aquí hay algo llamado body. Entonces le vamos a dar clic a body. En body lo que le estoy mandando es un formulario como formulario URL encode, que es el más tradicional. Vamos a seleccionar este. Y aquí empieza a haber una serie de llaves y valores.
ahí es donde vamos a ir poniendo todos nuestros elementos que se van a enviar. Entonces, primero vamos a buscar la chepia en el API JS y nos vamos a ubicar en la parte de el en ruta del alumno, y estos son exactamente los mismos nombres que voy a utilizar. Entonces voy a poner nombre, el valor, fulanito, apellido, vamos a ponerlo algo sofisticado. A ver, ¿qué más teníamos? Nombre completo. Eso lo vamos a manejar adelante. No vamos a poner nombre completo ahorita. Cuenta, no sé si me interesa. Y el otro que tenemos es correo. Ok, y ahí tenemos no todos los elementos, sino que algunos. Ok, no se van a enviar todo lo que está en el archivo. O sea, si se fija, dejamos por fuera nombre completo y dejamos por fuera género. Solamente agregamos ciertos elementos o atributos. Entonces, ¿qué vamos a lograr con esto? Ya teniendo un post, la ruta y los datos. Los datos escritos en el body, en un formulario XWWW URL encoded, esto es bien importante. Le vamos a dar enviar. Vamos a ver qué me devuelve. Y aquí está el objeto que me devuelve. Status, ok. El índice es 0. Y el alumno tiene nombre de tal, fulanito de tal, apellido de tal, nombre completo, que no lo envié en el formulario, está vacío. La cuenta, el que envié, el correo electrónico que envié, y el género no tiene nada y tampoco lo envié, pero como hubo una unión de los objetos, eso fue lo que se guardó en el arreglo. ¿Ok? Ahora podemos regresar, como ya tengo un elemento en memoria, podemos regresar y ver en el API get 1, me va a devolver el error, porque no existe índice 1 todavía, pero si le cambio a índice 0, que ya existe, me devuelve el elemento 0. ¿Ok? Y si regresamos al obtener todos los elementos, ahorita me va a devolver un arreglo con un único elemento que es el que acabo de ingresar. Vamos a ver, vamos a agregar otro. Cambiémoslo aquí a fulanito de tal por su hermana, Pablita. Ok, y la vamos a enviar. Observen el ingreso, ahora ya me devolvió index 1. Ok, o sea de que ya tengo 0 y 1. Vamos a poder probar el index 1, a ver qué me devuelve. Me va a devolver Pablita de tal. Perfecto. Y al obtener todos ya tenemos los dos elementos. Ok, pregunta hasta aquí. Ninguna, está claro. Mañana vamos a terminar de desarrollar los últimos dos. El modificar y el eliminar. No es difícil, es bien sencillo. Lo que cambia es
No cambia mucho, pero sí, ya lleva un poquito más allá de lo que ya sabemos. Ahorita solo hemos manejado métodos que ya conocemos, el método get y el método post. Ok, cosas que tienen que recordar, y es pregunta de examen. Los cuatro métodos, el get, el post, put y delete, tienen su función específica cuando estamos hablando de la especificación REST. R-E-S-T. ¿Ok? El get va a ser únicamente utilizado para consulta, solo es lectura de datos. ¿Ok? ¿Se comprende eso? ¿Queda claro? El post únicamente se va a utilizar para agregar nuevos recursos. O sea, el insert es el equivalente al post. ¿Listo? El put es para modificar un recurso existente. Si lo vemos de forma análoga, el update es igual al put. Y el delete, pues no hay para dónde. Es eliminar un recurso existente. Esas son las cuatro elementos HTTP o recursos HTTP que se utilizan para la especificación REST. Vamos a ver otro llamado options. Esa de options es un método HTTP para hacer algo llamado una preautorización. Determina si un sitio está autorizado de consumir un API o no. Pero eso lo vamos a ver hasta el tercer parcial. Ahorita por eso no se estresa. Les voy a subir el video. Mañana vemos las últimas dos rutas, cómo hacerlas. Y pasado mañana vamos a subir todo ese repositorio como un proyecto a Git. Y cómo hacer para que ustedes puedan trabajar en equipo. Que yo sé que ya lo saben hacer, pero lo vamos a volver a repasar. ¿Ok? Listo. Vamos a parar esto.